¿Listo? Sí. Bendito y alabado Padre Celestial. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Te damos toda honra, todo honor, toda gloria. Te pedimos en esta tarde que seas tú tomando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que seas tú dirigiéndonos, Señor, perdonando nuestras ofensas, en lo que te hayamos faltado, en lo que te hayamos ofendido, que seas tú teniendo misericordia de nuestras vidas, de nuestras almas, y que seas tú tomando nuestras mentes y disponiendo nuestros corazones para alimentarnos en esta tarde de tu palabra, que seas tú dándonos sabiduría para absorber todo ese conocimiento que tú nos estás impartiendo en esta tarde. Que seas tú tomando la vida y la mente de Pablo, que seas tú dirigiéndolo, que seas tú dándole sabiduría y que podamos nosotros asimilar todo eso que tú lo has escogido a él para impartirnos a nosotros, para alimentarnos de tu santa y bendita palabra. Te damos honra, te damos gloria, te pedimos que seas tú disponiéndonos y que seas tú tomando este tiempo, que seas tú, Señor, dirigiendo y tomando el control de todo. En el nombre de Yahushua y Mesías, el príncipe de paz. Amén. 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 Estamos de nuevo echando fundamento para poder entender lo que es la apostasía en específico, la apostasía de los últimos tiempos, la cual en sí estamos viviendo, en sí está ya, porque como dijo Yeshua, y esto ya lo tocamos en otros estudios y en el estudio anterior, ya Yeshua nos dijo que ese espíritu de apostasía, ese espíritu del anti-Mashiach, que el anticristo, ya está en operación, ha estado en operación siempre. El enemigo siempre ha querido destruir al pueblo. El enemigo siempre se ha puesto en oposición a lo que el Mesías quería hacer, lo cual significa perdón, salvar a todo el mundo, porque es la voluntad de Yeshua que todos vengan al arrepentimiento. Pero Él sabe que tenemos libre de albedrío y Él nos ha dado, como lo explica el apóstol Pablo, un misterio que es el misterio de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Él le dio esa promesa al pueblo, a un pueblo específico. Y ese pueblo es aquel pueblo que quiere ser obediente y aceptó frente al monte Sinaí, dijo, todo lo que Yahweh diga, eso vamos a hacer. Y ese fue el contrato de matrimonio establecido por el Padre entre su pueblo y él, el cual nunca ha cambiado. Él hizo promesas y las promesas que el Padre hace son eternas y para siempre. Entonces tenemos un conflicto porque hemos visto que hay una enseñanza que básicamente está tratando de decirnos que ese pueblo está siendo reemplazado. Eh, esa enseñanza en sí está incorrecta. Sigue siendo el mismo pueblo, seguimos siendo uno. Y el problema viene siendo que a la vez que somos ese pueblo y entendemos la verdad, hay una cosa que va a meterse dentro del pueblo. Y siempre ha sido así desde el principio. El pueblo eh, se ha tornado y ha adulterado en contra, un adulterio espiritual, en contra lo que el Padre ha establecido para el pueblo. Eso se llama adulterio, se llama apostatar. Apostatar se puede hacer, como estuvimos estudiando, si uno ya entra en la verdad, entra a ser parte del pueblo de Yahweh, pero se voltea, pero se revela contra la misma autoridad de la cual dijo, esta es mi autoridad. La oración de la salvación, haciendo a Yahushua nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro
jefe, nuestro pastor, todas esas cosas es parte de esa oración. Si hacemos eso, pero en sí le volteamos la espalda a lo que Él nos ordena hacer, eso es apostatar. Y vamos a entrar ahora en el tema. Como siempre y como les prometí, no vamos a comenzar un tema sin asegurarnos que esto lo entendemos. Los que han estado en los estudios, los que ya tenemos una identidad firme, estamos plantados sobre la roca y ya lo entendemos. Si hay alguien que está escuchando este estudio en algún futuro por YouTube o por donde quiera que lo publiquemos y todavía no entiende esto, les insto que regresen a los estudios y vean de qué estamos hablando. Efesios dice que somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, tenemos el mismo Señor Adón, tenemos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre, que está sobre todos, está en todos, y todos somos ¿qué? Un pueblo, ¿sí? Y esto es lo que enseñaron los apóstoles en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento. Es el tema de la Torá, a través de toda la Torá, lo que llaman equivocadamente la ley, pero entendiendo que la piedra que le da apoyo al edificio es el Mashiach. Él es la piedra del ángulo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo? Llevarnos a todas sus palabras, las palabras de la piedra del ángulo, recordárnoslas para que entendamos y podamos establecer que somos su cuerpo, ¿sí? En Tesalonicenses nos dimos cuenta del por qué es importante entender esta apostasía. En sí la palabra nos dice que esta apostasía va a llegar antes que el Mesías venga, no de la otra forma de la cual nos han enseñado, que primero nos arrebatan, nos vamos de este mundo y después viene la gran apostasía de la cual el Padre tiene que lidiar con su pueblo por 7 años para limpiarlo de esa apostasía. No es así. Dice claramente en Tesalonicenses, lo pueden leer, esto, ahí está. Literal, dice que primero vendrá la apostasía y después la segunda venida, la venida de nuestro Mesías, ¿verdad? Primero vendrá el hombre de pecado, el hombre de perdición, y después Yeshua vendrá, ¿verdad? Entiendan que Yeshua no vendrá antes que venga la apostasía, antes que venga este hombre de perdición, el cual se opone a todo lo que es Yahweh, Dios. Estamos. Hay alguien que lo detiene y eso está para uno de los estudios en el futuro cercano. Este hombre se manifestará totalmente inicuo, engañará a todo el mundo. Ya hablamos acerca de qué significa engañar a todo el mundo. Si no entendemos ya lo que es engañar a todo el mundo, es porque no tenemos una identidad bíblica correcta. Entonces les insto que regresen al primer estudio, la introducción a la apostasía, para que se enteren, para que tengan esa base para entender estas cosas, ¿sí? Entonces, estamos en los últimos tiempos. El libro de Daniel estaba sellado porque no era para Daniel ni las personas que no estaban viviendo ese tiempo, pero el Apocalipsis sí. Y el Apocalipsis nos dice, el mismo ángel que está dando la revelación de Yahoshua a Juan, a Yohanan, le dice, no selles estas palabras, porque son. ¿Sí? Hay una bendición para los que leen y entienden este libro del Apocalipsis. No selles estas palabras porque son importantes, son la clave para entender el libro de Daniel, el cual está sellado. Yeshua nos dijo, con énfasis, nos dijo, presten atención, alto, yo vengo pronto. Estas son las palabras que están siendo abiertas a nuestro entendimiento.
nos afirmó. Él es el principio y el fin, el primero, el último. Él es la revelación de Yahweh dentro del esquema que nosotros podemos entender. Él dejó su gloria y vino y nos dio algo que podemos entender. Se llama Yahoshua, la salvación de Yahweh. Vino a esta tierra para impactar nuestras vidas. ¿Sí? Él se fue, pero regresa y lo prometió, pero nos envió algo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, y Él es el que obra en nosotros, nos guía a toda verdad y nos enseña estas cosas que están por venir. Tesalonicenses nos dice que no hace falta que nos expliquen a nosotros que tenemos la verdad. ¿Por qué? ¿Quién eran esas personas de Tesalonicenses? Personas que guardaban la ley, personas que celebraban las fiestas, personas que guardaban el Shabbat. Y por ende, todas esas cosas que el apóstol Pablo dice que son sombras de lo porvenir y el cuerpo del Mesías, porque ellos practicaban esas cosas, hacían obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Entendían, no eran de las tinieblas, no iba a venir como un ladrón en la noche sobre ellos el Mashiach a salvarlos. No pertenecían a la noche. Primera Tesalonicenses, léanlo. Y entendimos, y aquí vamos a comenzar, porque estas esquemas, estos ciclos, estos principios que el Padre estableció desde Bereshit, el libro de Génesis, son lo que nos habla, lo que nos dan las pautas a seguir, nos indican el camino en el cual debemos caminar. ¿Sí? Recuerden cosas que pasaron en el principio, y eso es lo que hemos estado haciendo hace tiempo, porque yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. No yo, Pablo, Yahweh hablando, ¿sí? En el principio nos dice que Él anuncia el fin. En Bereshit, Él ya proclamó lo que iba a suceder, lo que ya sucedió y lo que está sucediendo, ¿sí? Y proclamo por adelantado las cosas que han sido hechas. El plan de Él es el que va a llegar a su fin y Él va a cumplir con toda su voluntad acá en la tierra. Por eso oramos, que tu voluntad sea hecha, porque nosotros hemos entrado en pacto con Yahweh y nos hemos puesto dentro de ese fluir de su voluntad en nuestras vidas. Bueno, eso espero, ¿sí? Entonces, leemos. El Espíritu claramente nos dice que en los postreros tiempos habrá una ¿qué? Una apostasía. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es importante. No estamos hablando de doctrinas suavecitas, de demonios, espíritus engañadores, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué cosa es una conciencia? La conciencia es la que nos redarguye por dentro que estamos haciendo algo malo. ¿Sí? ¿Sí o no? La conciencia que el Padre pone en nosotros a través del Ruach HaKodesh, ¿qué creen que nos va a revelar? Que lo malo ya está escrito por Él. Y Él nos lleva a toda verdad. La verdad es Yeshua, y Yeshua nos enseñó las escrituras. El no hacerlas también. Hay mandatos que debemos hacer. Hay cosas que no debemos de hacer. Estamos. Esto ir en contra de lo que el Padre quiere que hagamos
son estos espíritus engañadores que ya no escuchan lo que el Padre quiere. Tienen cauterizada su conciencia. Y esto yo he escuchado muchas enseñanzas y es lo primero que dicen la Iglesia Católica. No le vamos a echar la culpa solamente a la Iglesia Católica, porque aquí dice prohíben casarse. Y según yo sé, solo la única religión que prohíbe a sus ministros que enseñan casarse es la Iglesia Católica, ¿verdad? Los curas no se pueden casar. Pero aquí está una cosa que también eh, han usado para decirnos, ve, podemos comer lo que se nos da la gana. Porque aquí dice que hay gente que nos dicen que no comamos ciertas cosas. Mientras que oremos, demos gracias y ya. Y Él santifica todo esto que estoy comiendo. Dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, y esto es importante, y los que han conocido la verdad. Si somos creyentes, creemos por la fe, y porque creemos por la fe decidimos que Yeshua es nuestro Señor y conocemos la verdad. Y como ya estudiamos, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De qué verdad estaba hablando? Él y la palabra del Padre no tienen diferencia, es la misma. No ha habido cambio, Él es el mismo ayer y por los siglos. Y Yeshua no va a venir a enseñarnos o no nos enseñó algo diferente que ya el Padre nos había enseñado. El Ruach HaKodesh no va a contradecir la vida y las palabras del Mesías, lo cual Él enseñó está en la Biblia, en toda la Biblia. Porque todas las escrituras, y cuando se escribió eso no existía el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios, útil para, ya saben el versículo. ¿Sí? Ahora, miremos bien lo que acabamos de leer. En los postreros tiempos, hemos ya decidido que estamos en esos postreros tiempos. Va a haber personas que escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y dentro de estas personas, ¿sí?, habrán aquellos que dicen de abstener de alimentos que Dios creó. Entiendan una cosa, esto está bien claro. Alimentos que Dios creó. Tomen nota, no dice abstenerse de animales que Dios creó. No dice abstenerse de toda cosa creada. Dice de alimentos. Dios creó ciertos alimentos para nosotros. Y de esos debemos participar con acción de gracia. Porque hemos hecho a Yeshua nuestro Señor, somos creyentes. Y no solo que somos creyentes, y conocemos la verdad. ¿Cuántos aquí en este grupo no respondan? Es para que le den cabeza y entiendan. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es o qué son los alimentos que Yahweh creó? Porque están en la palabra. Es más, hasta nos indica ciertas cosas que Él no creó como alimento. Tenemos que entender las escrituras, no simplemente leerlas y de acuerdo a nuestra carne, nuestros deseos, moldearla. No, nosotros no moldeamos a Dios, Dios nos moldea a nosotros. Espero que hayan entendido lo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, hay una predicción de apostasía. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo. ¿Quién creó los árboles? Yahweh. No nos comemos el tronco del árbol,
pero el árbol es bueno. ¿Sí? ¿Quién creó las piedras de las cuales una montaña es hecha? Dios creó las piedras, pero no son comida. No nos las comemos. Aunque hoy en día sí le sacan minerales de las piedras, nos hacen esos minerales en pastillas y nos las dan y dicen que es saludable para nosotros. No coman pastillas que tienen minerales. No fuimos hechos para comer piedra. Cada vez que se tomen una pastilla, pregúntense, ¿esto lo creó Dios? ¿Vino de algo que Dios dice que es comida? Pregúntense eso. No es parte del estudio, pero un poquito de más información no es mala, especialmente si es bíblica. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracia. Gracias, Padre. Le damos gracias por todo lo que Él nos provee. Incluso por los ladrillos que nos dio para fabricar nuestra casa, pero no nos comemos los ladrillos. La madera de la cual están hechas nuestras puertas, no nos comemos el pedazo de madera. De hecho, los animales, ¿Sí? al Verso 5, porque otra vez, cada palabrita en las escrituras es importante. Porque por la palabra de Dios, de Yahweh, y por la oración es santificado. La palabra lo santificó. Amén. Háganme. La palabra no lo santificó. No ores por algo que el Padre no santificó ya. No le den gracias por algo que no te conviene. Todo me es lícito, no todo me conviene. El Padre me lo dijo y me lo explicó. Yo me puedo atar a la palabra de Yahweh diciendo, Yeshua, tú eres mi Señor. O puedo decir, yo hago lo que se me da la gana porque me gusta. Estamos, ¿quién es tu Dios? ¿Verdad? Apostatarán de la fe. Todos los alimentos creados por Yahweh están escritos ya. Léanse Levítico 11, Deuteronomio 14. Y ahí pueden empezar a ver qué es lo que deben comer y qué es lo que no deben comer. Eso es lo que Dios creó para comer y es totalmente bueno. Debemos darle gracias a Yahweh por proveernos eso. Porque todo lo que Él creó es bueno. Nada de lo creado es para desecharse. Estamos, porque está escrito en su palabra. Entonces, regresamos a los patrones, pero tenemos que entrar con el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Que va a haber una apostasía, que va a tergiversar la palabra de Yahweh con el énfasis en el yo acá en esta tierra, teniendo una mente cauterizada, que ya no le interesa saber o entender lo que la palabra de Yahweh quiere para tu vida, para mi vida. Y entonces trato de moldearme a mí un Dios que a mí me gusta. Ese es el tema de la apostasía. Como es un Dios que a mí me gusta, esas son las leyes que yo voy a seguir y eso es lo que me va a ayudar a tergiversar la palabra de Yahweh, no prestarle atención, pero voy a llegar a un punto que la voy a enseñar. El que enseñe eso, vamos a ver ciertas cosas. Ahora vamos a regresar. Ya el estudio pasado tratamos de explicar un poquito acerca de los ciclos que Yahweh estableció desde el principio y que
nosotros somos quienes las destruimos. ¿Verdad? Vimos este versículo en Santiago. La lengua es un fuego muy pequeño. Eso me lo enseñaron desde que yo era niño. Pero es un mundo de maldad. Hablando de nuestra lengua en nuestro cuerpo físico, lo cual también tiene mérito. Recuerden que la palabra nos da pautas en lo natural y pautas en lo espiritual. Miramos cada palabra de este versículo y le aplicamos las definiciones. Aquí está el versículo y ya con esas definiciones, porque ya los que no se acuerdan, regresen cuando publiquemos el estudio al estudio anterior y vean el griego detrás de todo esto. Dice así: el lenguaje o idioma, en otras palabras, lo que decimos, lo que fluye de nuestra boca, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Ahora empiecen a pensar en términos de aplicación corporal como nos enseña la palabra. Nosotros somos un ¿qué? Un cuerpo. ¿Sí? Y nuestro lenguaje, lo que hablamos, usualmente, ¿quiénes son los vocales para instruir al cuerpo? La lengua, los maestros. Si vamos a ver eso, si es verdad en el contexto. Pero continuemos. Y este miembro, este uso de palabras, de lenguaje, contamina todo el cuerpo. Inflama los circuitos de efectos. Definición literal que proviene del griego. ¿Qué es lo que significa? Los patrones establecidos por Yahweh. Los inflama, los prende a fuego. Y literal, la palabra en griego es del Génesis. ¿Qué significa Génesis en hebreo? Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Así empieza la palabra. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ella misma, estos patrones, estos ciclos que el Padre establece desde el principio son inflamados, quemados por el mismo enemigo, el infierno. Entonces, ¿creen que es importante entender estos ciclos, estos patrones establecidos por Yahweh y que nos van a indicar qué patrones debemos estar siguiendo y cuáles no? Es obvio, pero no vamos a sacar un versículo fuera de su contexto. Ahora, aquí quiero que vean algo. Ni se pongan a leer esto, pero yo voy a pasar ciertas vistas. Esta es la primera. Estos son tradiciones de hombre. Estamos hablando de qué comer y qué no comer. Estamos hablando de instrucciones que estaban siendo dadas en la palabra por el apóstol Pablo acerca de personas que estaban metiendo doctrinas del mismo enemigo, de su padre, el diablo, porque él es el padre de la mentira. ¿Y cómo la estaban metiendo? Diciendo, cubriéndola en una esfera, en una... vamos a dar algo bíblico. En un disfraz de oveja, en un disfraz de buen pastor, tratando de darle esta comida a las ovejas. Estoy tratando de ponerlo en lo natural, en lo literal, para que lo entiendan. Estas son las leyes que el judaísmo ha establecido para decirnos qué dice la Biblia acerca de qué comer y qué no comer. Como dice ahí, estos son tradiciones de hombre que ellos escribieron. Son algunas reglas fundamentales del kosher en el judaísmo. ¿Sí? No son todas, pero son las más generales, y todas las otras pequeñeces, detalles provienen de esta. Ahora miren, vamos a contar páginas. Estos son
en las leyes que están establecidas, esta es página número 1 y todas son, esta es una lista general. Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, página 8. Y hay muchas, muchas más. Puse 8 páginas. Después, cuando les envíes el estudio, si quieren las pueden leer. Por cierto, si seguimos estas páginas, les aseguro que no van a quebrar ninguna ley alimenticia que está en la Biblia. Pero ¿qué es lo que hicieron? Esto se llama querer controlar, poner doctrinas de demonios injertadas con la verdad para tener control sobre cierta población. ¿Por qué? Por interés humano. Es más, miren esta última. Vamos a ver una nada más en la lista. No se puede consumir ningún producto procediente de la uva si fuere elaborada por goyim, por no judíos. Es decir, que si yo estuviera convirtiéndome y ellos dicen que no podemos llegar a la salvación si no me convierto a ser judío, tengo que seguir esta ley. ¿Y por qué pusieron esta ley? Porque ellos tienen un negocio inmenso de vender vinos y productos, jugo de uva, inmenso, que si yo pudiera comprar de otro sitio mi vino o hacer el mío propio, sin ellos estar controlando ese mercado, perderían mucho dinero. Entonces pusieron una ley así. Ellos controlan el mercado de la uva para el judío. Literal. ¿Esto es algo bíblico? No, en la Biblia no dice en ninguna parte que yo tengo que ir a la tribu de Judá para comprar todos mis productos de uva. Estamos. Y esto es algo literal. Y no quiero solamente porque la palabra habla también que vamos a unirnos de nuevo con el Yehudim, con la tribu de Judá y ser uno. Claro, ellos también tienen que entrar por la misma puerta que tengo que entrar yo. Entonces no voy a disminuir la importancia del Yehudim. Y como dice la palabra, Yahweh quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero tenemos que entender las obras del maligno. ¿Entendieron ese ejemplo? Porque hay otros ejemplos que provienen de la iglesia cristiana que también son elaborados para controlar al pueblo. Una de ellas, Yahweh la aborrece y tiene un nombre en el libro de Apocalipsis, se llaman los Nicolaitas. No es parte de este estudio, pero sí lo voy a presentar porque es importante entender este concepto. Dice 2 veces en las cartas a las congregaciones de Apocalipsis que Yahweh no le gusta para nada una doctrina específica, la de los Nicolaitas. Y muchos eruditos tratan de buscar un señor que se llamaba Nicolás en el tiempo de Jesús que enseñaba ciertas doctrinas y dicen que de eso es lo que estaba hablando. No. Nico, poder, laicos sobre la congregación o el pueblo. Nicolaitas viene de 2 palabras griegas. Nico, poder sobre los laicos. Ya saben de la doctrina que Yahweh aborrece. Cuando los líderes tratan de tomar control o poder sobre la congregación, los creyentes, pónganle el nombre que le quieran poner, los laicos. Y eso es lo que ha llevado al hombre a manipular las escrituras para tratar de controlar al pueblo. ¿Estamos? Entonces, no quiero darle un versículo sin que entiendan el contexto.
Entonces vamos a leer este capítulo de Santiago. Bueno, no completo, después lo leen completo, pero vamos a dar ciertas porciones para que veamos, podamos ver y entender de dónde viene esto de la lengua, ¿sí? Comienza así: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos, y ahí da una descripción de los que fallan. Miren el contexto, de qué está hablando, porque justo habla de los maestros. ¿Qué es lo que hace un maestro? Usa su boca para enseñar. Hay una relación directa, justo en orden cronológico, entre los maestros y este concepto de la lengua que quema, que inflama estos patrones bíblicos. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. Y aquí comienza a hablar en contra de aquellos que predican, pero no se le ve el amor hacia los hermanos. No se ve que levanta un dedo para ayudar a otro. Es decir, y yo lo he dicho esto, hasta en el Sidur lo he ilustrado, que amamos el templo donde Yahweh mora. ¿Quién es el templo donde Yahweh mora? Tú y yo. Ese es el concepto del segundo mayor mandamiento, que es parecido al primero. ¿Por qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es parecido al primero? Porque somos la imagen de Yahweh en la tierra. Y al amarnos los unos a los otros, estamos amando a Yahweh. Ese es el concepto del cual está hablando aquí. Bueno, no se llama Santiago, Jacob. ¿Sí? Y él explica que de la misma boca puede salir bendición y maldición. Este es el contexto en el cual empieza a hablar acerca de este fuego que producimos con lo que hablamos, con lo que enseñamos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demostrar es que lo que hacemos, no lo que decimos, con su buena conducta mediante obras. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Ya ven de dónde viene doctrina de demonios? Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción malvada. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ¿cuál es su fin? Su fruto es justicia, siembra paz, y es para los que hacen esta paz. Sométanse a Yahweh. Wow. ¿Cómo nos sometemos a Yahweh? Yo sé que algunos dicen, no, porque yo oro y el Espíritu Santo me dice lo que hacer y eso es someterme a Yahweh. No, ya Obede- Él lo puso en la palabra, en la escritura, Obedeciendo su palabra. obedeciendo su palabra. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? Recuerden que matar no, aquí nadie puede decir que no ha matado a alguien, porque Yeshua apretó la tuerca y nos dijo que matar no es alguien que literalmente asesina a alguien, que lo podemos hacer con la mente. Con la lengua. Ajá. Y eso es el tema de este capítulo. La lengua es un fuego muy pequeño. Riñen y se hacen la guerra.
no tienen por qué, no piden. No tienen por qué no piden. Y yo sé que esto a muchos predicadores lo han predicado. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones. ¿Y qué son sus propias pasiones? Cosas que van en oposición A a la la voluntad. pasión de Yahweh. ¿Cuál es la pasión de Yahweh? Su palabra. Él nos la dio. Por eso cuando estamos encaminando nuestros pasos de acuerdo a su voluntad, todo lo que pidamos va a ser hecho. No tenemos porque no pedimos. No recibimos porque no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y pedimos cosas que Él no nos va a dar porque están fuera de su voluntad si decimos ser parte de su pueblo. O gente adúltera. Palabra clave. ¿Qué significa un adúltero? Alguien que tiene otro Dios que no es Yahweh. Y aquí ellos no estaban con ídolos literales, Santa qué, yo no sé, pueden nombrar los santos, no me importa nombrarlo. No es ese tipo, siempre regresamos a echarle la culpa a la Iglesia Católica. No es ese tipo de idolatría. Idolatría es cualquier cosa de la cual toma el lugar de amar a Yahweh sobre todas las cosas. Y eso va a ser parte de nuestro tema la semana entrante, la cual se va a poner difícil para mí enseñar. Créanlo. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No es, aquí no dice que no saben que los desobedientes a mi palabra, no. Si estamos abrazando las cosas del mundo, ya estamos en enemistad con Dios. Eso es adulterio. Estamos entendiendo, por mucho que nos esforcemos a cumplir la palabra, si todavía amamos las cosas del mundo, hay algo en nuestra vida que todavía nos desvía. Hay un problema. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El contexto de estos versos. Sométanse entonces a Dios. ¿O creen que las escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros, en nosotros? Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan su miseria y oren y lamentense. Que su ira se convierta en llanto, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Yahweh y Él es el que los va a exaltar. Si juzgas la ley, escuchen estas palabras, traten de entenderlas, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Wow, ¿quién es el juez? Cuando íbamos a la iglesia, ¿qué hacían? Juzgaban. Porque tú no viniste al servicio el miércoles, mira, estás ya perdido. ¿Qué te está pasando? Eso era juzgar. Ni siquiera juzgaban según la ley del Padre. No hay más que un solo legislador y juez. Aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos. Lean después. Estos son porciones. Le quito unos cuantos detalles para achicar el estudio un poco. Y ustedes ya lo saben, pero regresen y lean el capítulo. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Haremos negocios, ganaremos dinero. Ni siquiera saben. A veces ni nos damos cuenta. No sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Qué es nuestra vida?
Somos como la niebla. Cuando se levantan en la mañana y sale la niebla y ¡fuf! Sale el sol y se desaparece. Está ahí un momentico y se desvanece. Otro versículo dice que somos como la hierba, que hoy está y mañana se seca. ¿Sí? Más bien, ¿qué es lo que deberíamos decir? ¿Qué debería ser nuestra actitud? Si Yahweh lo quiere, la oración de Yeshua nos enseñó que se haga tu voluntad. Viviremos y haremos, pero ahora se están jactando y toda jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacerlo bien. ¿Y qué? Y no lo hace. A veces estar sentado en nuestra casita haciendo nada es pecado. ¿Sí? Ahora estamos poniendo conceptos, patrones bíblicos que nos hablan acerca de, recuerden que dije que para el que estudia dinero falso, para poder coger al que está imprimiendo este dinero y tratando de usarlo, ¿qué es lo que estudian? El verdadero. No pierden tiempo estudiando todo lo que hay falso. Y al entender el verdadero, cuando viene lo falso, ya lo ven. Porque saben, esto no es el verdadero. De igual forma, estamos mirando primero los patrones bíblicos que va a establecer el hecho de que esto es apostasía, esto no. Estamos para no poder ser engañados. Y como les dije la semana pasada, por mucho que estudiemos, si hay algo en nosotros que todavía es más importante, el tema de la semana que viene, que amar a Yahweh, Él nos va a cegar. Él nos va a dar un espíritu de letargia, me gusta esa palabra. Letargia quiere decir no me importa. Prefiero estar aquí ignorante. ¿Cuál es el animal ese que viene en peligro y mete la cabeza en la tierra? Y viene el león y se la come. Porque El no importa que armadillo. no importa que tengas la cabeza metida en la tierra, todo el cuerpo está afuera, ¿verdad? El armadillo. Eso es letargia, el enemigo nos va a triturar. No podemos ignorar estos hechos. ¿Sí? Ahora, si vamos a entender qué cosa es la apostasía de la fe, ¿qué tenemos que entender primero? ¿Qué cosa es la fe? Y con eso en mente, ¿a qué capítulo vamos? Le llaman el capítulo de la fe. De nuevo, lean completo el capítulo, pero vamos a ver el punto importante de qué cosa es la fe. La fe es, ¿cuántos saben esta definición de corazón, de memoria? La garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Estamos? Amén. Voy a dar 10 segundos si alguien quiere comentar acerca de la definición de la fe. Entonces todos estamos de acuerdo que esto significa fe, ¿verdad? Ujú. Ahora, no se ve. La fe tampoco se ve. Yo puedo decir y gritar, subir mi voz y repetir diariamente y orar 3 veces al día, diciéndole al mundo y a todos los que están alrededor mío que tengo fe, y esas palabras resuenan
en el vacío, porque no se ve. ¿Cómo se ve la fe? Por lo que hago. ¿Cómo crece la fe? Cuando hago algo, se cumple o sucede lo que yo no veía antes. Y ya sé que esa fe que yo tenía en algo que no se veía era cierto y puedo ir con más ímpetu, con más fuerza, con más valentía al próximo paso para que mi fe continúe creciendo. No sé si entendieron. La Amén. fe crece ¿cómo? Porque repito, porque hago como me enseñaron a mí cuando yo era vendedor, que me parara frente al espejo y me hablara en la mañana a las cosas positivas para que cuando estuviera ahí tuviera esa energía positiva que iba a vender las cosas. Y los que se creen feos se levantan y se miran en el espejo y dicen, yo soy lindo, yo soy lindo, yo soy lindo. Los que eran brutos, yo soy inteligente. Eso lo enseñan. Lo que tú vas diciendo, lo que tú confiesas y lo crees en tu corazón, si no sales y lo pones en práctica, ¿eso son qué? Obras. No va a hacer absolutamente nada. Sí te va a hacer mentiroso, hipócrita, hay varias cosas en la lista esa, pero no va a afectar nada. ¿Por qué? Porque es un concepto bíblico. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a esa fe invisible que creían en lo que no veían, fueron aprobados los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los padres de la fe. Por la fe, el universo fue formado por la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque no provino de nada, vino de la nada, de la palabra. Eso es, vino de donde no se veía. Por la fe, Abel ofreció. Por la fe, Abel hizo algo. Por la fe, a pesar de que ya está muerto, él todavía nos habla. Por la fe, Enoc, ¿qué hizo? Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tenía fe y porque tenía fe en Yahweh, lo agradó. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Yahweh. El que se acerca a Yahweh tiene que creer que Él existe aunque no se ve. Y lo buscan es hacer algo. Por la fe Noé construyó y así salvó a su familia. Por la fe Abraham obedeció, hizo algo. Salió, no sabía dónde iba. Simplemente lo hizo porque tuvo fe en lo invisible. Por la fe, Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida. Esta tierra fue prometida a mí y yo voy a vivir aquí. Habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Por la fe, Abraham consideró fiel al que le había hecho esa promesa. Por la fe, Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Levantó el hacha sobre su hijo y lo hubiera sacrificado, porque él tenía la fe que si Yahweh lo mandó a hacerlo, podía hasta resucitarlo, porque había una promesa, ¿verdad? Por la fe Isaac le dio la bendición a Jacob y a Esaú. Él no vio esa bendición cumplirse. Por la fe Jacob también bendijo a su hijo José. Por la fe José dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés fue escondido. ¿Quién tuvo la fe? ¿Moisés o no la mamá? Por la fe Moisés renunció. ¿Qué tenía Moisés? La posición más alta en el reino más poderoso en el mundo.
Y él a eso renunció. Por la fe, Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la fe, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar de los placeres del pecado. Por la fe, Moisés salió de Egipto, celebró Pesaj, cruzó el Mar Rojo, caminó por tierra seca, el desierto. Por la fe marchó el pueblo 7 días alrededor de Jericó. Por la fe una prostituta escondió los espías. Como dice el escritor de este capítulo de la fe, que no hay tiempo suficiente para hablar de todos los hombres, los padres de la fe: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Gedeón, Barak, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, mostraron valientes en guerra, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. ¿Por qué hicieron esto? Porque creyeron en lo que no vieron. Y por eso salieron y hicieron algo. Por la fe hubieron mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Tenían fe en las promesas de Yahweh y aceptaron cosas horrendas que les fueron hechas. Otros sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad. ¿Cuántos de ustedes pudieran ser aserrados por la mitad y mantener su fe en aquel que dice que es el Dios creador de todo? Asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos. Fugitivos quiere decir que los querían matar y tenían que andar corriendo, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. Eso es fe. Anduvieron sin rumbo por desiertos, por montañas, por cuevas, por cavernas. Y todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Eso sí es fe. Esto sucedió para que ellos no llegaran. ¿Por qué tuvieron que sufrir todo eso? Para que nosotros nos pudiéramos unir a ellos y ver lo que estamos viendo hoy. Para que nosotros pudiéramos tener algo mejor. Como dice las Escrituras, verso 38, regresando un poquito, el mundo no merecía gente así. ¿Qué concepto de fe tenemos? Cuando alguien le dice, yo tengo fe en Dios, no digamos que tenemos fe tan ligeramente. Cuando lo digamos, piensen lo que están diciendo. ¿Verdaderamente nos hemos enfrentado a una situación que compruebe que sí tenemos fe? A veces nos da 1000 cosas. Nos ponemos bravos, nos sentimos mal, hasta nos da la depre, todas esas cosas. ¿Por qué a mí, Señor? Cuando eso suceda, lean este capítulo. ¿Verdaderamente tenemos fe? Que estamos caminando hacia algo que va a ser sumamente apreciado, sumamente mejor de lo que tenemos.
Capítulo 2. La fe produce obras. Sin embargo, alguien dirá, ¿tú tienes fe? ¿Yo tengo obras? Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Entendemos este verso ahora? Sí, espero que sí. Tenemos que entenderlo claramente, porque vamos a entrar en el tema de la apostasía. ¿Qué dice la palabra? Si somos hijos de Abraham, ¿saben que la palabra dice que somos hijos de Abraham? Entonces debemos hacer ¿qué? Las obras que Abraham hizo. Leímos un montón ya. ¿Sí? ¿Qué le dijo Yeshua a los fariseos? Ustedes están haciendo las obras que su padre hace. Y no era Abraham. Ellos, los líderes religiosos de ese tiempo, le respondieron a Yeshua, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras que Abraham hizo. Ustedes están haciendo las cosas que su padre hace. Ellos le respondieron, nosotros no somos hijos ilegítimos. Tenemos solo un padre que es Elohim, que es Dios. Miren la respuesta de Yeshua. Si Yahweh Elohim fuera su padre, ustedes me amarían. ¿A quién? A Yeshua. Porque yo salí de Yahweh Elohim y he venido acá. ¿Dónde es acá? La tierra, el mundo. Dejó su gloria y vino al mundo. Yo no vine por cuenta propia, sino Él me envió porque no entienden lo que estoy diciendo, porque no pueden soportar escuchar mi mensaje. Ustedes pertenecen a su padre, a Satán, el adversario, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. ¿Cuáles son los deseos de su padre? Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad, es el inventador de la mentira. Pero en cuanto a mí, porque yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quiénes de ustedes me pueden enseñar dónde estoy equivocado? Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Yahweh escucha lo que Yahweh dice. La razón por la cual ustedes no escuchan es porque no pertenecen a Yahweh. Aquí podemos regresar a los versos del estudio anterior, que es lo que dice, el que no guarda los mandamientos, ¿verdad? Ni yo ni el Padre lo conocemos. Si el Padre y Yeshua no los conocen, ¿de qué son hijos? Aquí está la respuesta. Los Yahodim respondieron, ¿no estamos en lo correcto cuando decimos que tú eres de Shomrón? Shomrón es Samaria. ¿Por qué dicen Samaria? Porque están hablando de los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo que escribieron su propia Torá. Bueno, cogieron la Torá y la cambiaron un poquito y decían que Jerusalén era en otro lugar y ciertas cosas que cambiaron, ¿verdad? Y dicen que tienes un demonio. Y Yeshua le respondió, yo no tengo ningún demonio, estoy honrando a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Ahora, esto es interesante. Vamos a regresar a los versículos con los cuales comenzamos. Y voy a ver si... No me va tanto eso, amor, suena feo. ¿Cómo? Y así. Entonces, el versículo con el cual comenzamos tenía que ver con una mentira que lo estaban enseñando
del cual el apóstol está corrigiendo. ¿Y cuál era? Que estaban enseñando no comer esto, comer lo otro, no comer lo otro, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan hoy en día? En las iglesias. Usan ese versículo para decir, mira, yo solo tengo que dar gracias y comer lo que se me da la gana. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Verdad? Orar y todo lo que como es santificado. Ujú. ¿De dónde viene esa doctrina? De darle comida a la carne, del deseo de querer comer lo que se le da la gana, de no tener restricciones de sus deseos y lo que le gusta comer, literal. Y en los que enseñan eso, ¿qué están enseñando? Doctrina de demonio. ¿Y cuál es su padre? Su padre es el diablo. Entiendan que no es fácil decir estas cosas, porque estamos hablando directamente de personas que conocemos, de familiares, ¿sí? Muy cercanos a nosotros, que amamos mucho. ¿Estoy correcto o en lo incorrecto? Y la, Amén. y la semana que viene vamos a tocar ese tema. Pero tenemos que entender, sin duda ninguna, que el que enseña algo contrario a la palabra del Padre, ¿por qué Yeshua dijo que él estaba enseñando la verdad? Porque no estaba enseñando nada que no provenía de lo que enseñó el Padre. ¿De dónde proviene la palabra del Padre? Entonces, no podemos agarrar una parte de un versículo y decir, bueno, si oro y bendigo esta comida, ya es santificada, sin también leer la otra parte. ¿Esta comida es santificada por la palabra o no? Si es santificada por la palabra de Yahweh, entonces oro, ¿verdad? Y es santificada. Y no me tengo que atar a todas esas leyes, todas esas tradiciones de hombre. Leímos cuántas páginas, 8 páginas de cosas que están basadas en las escrituras, sí, pero no son la verdad. Y las mismas personas que escribieron esas leyes alimenticias, aunque están basadas en la Torá, son estas personas de las cuales Yeshua le estaba hablando. Si verdaderamente fueran hijos de Abraham, lo cual cuando entramos por la puerta, dice las escrituras, nos convertimos en hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Si no hacemos sus obras, las obras que hizo Abraham, que obedeció a la palabra de Yahweh, entonces no somos hijos del mentiroso, hijos del mismo diablo. Y Yeshua respondió, no estoy buscando alabanza para mí mismo, solo hay uno que la busca, y ese es el juez. Si en verdad yo les digo que el que obedece mis enseñanzas nunca verá la muerte. ¿Cómo respondieron los judíos a esta declaración? Ahora sí estamos seguritos, sin lugar de duda, que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y aún tú dices, el que obedezca mis enseñanzas nunca verá la muerte. Abraham vino murió. Tú no eres mayor que él, o sí lo eres. Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que tú
eres. Yeshua respondió, si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza no cuenta para nada. El que me está alabando es mi Padre, Él mismo que ustedes siguen diciendo, Él es nuestro Elohim. Ahora ustedes no lo han conocido, mas yo sí lo conozco. No sé cuántos de nosotros podemos decir estas palabras cuando nos enfrentamos a alguien que está errando. Yo sí lo conozco. Tú no lo conoces, porque por vista ni siquiera quieres ser obediente a su palabra. ¿Podemos hablar de esa forma? ¿O tenemos que agachar nuestra cabeza y decir, no, yo también, como dicen, yo también soy pecador? En verdad, si yo dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Palabras de Yeshua. Pero yo sí lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró de que habría de ver mi día. Entonces lo vio y se alegró muchísimo. Entiendan una cosa. Yeshua tenía bien claro que estas personas eran del linaje legítimo carnal de Abraham. De eso no se trata. Se trata de los hijos que entran a través de la puerta que es Yeshua, los hijos espirituales. Lo cual no significa que no seamos hijos legítimos en la carne también. Ese es el hecho de adoptación. Adopción, perdón. Estamos entendiendo. Amén. A la vez que entramos y somos hijos espiritualmente, Él nos adopta y somos parte, ¿sí?, del pueblo de Israel, listos con todas las promesas en lo físico, en lo natural y en lo espiritual. No nos confundamos. Yo sé que hay personas que se dedican a buscar genealogías y cosas así, lo cual es rico, es lindo, es todo, pero no tiene nada que ver con el hecho de que lo importante es entrar por la puerta. Los judíos, los Yahudim dijeron, no tiene ni 50 años. Y dice que viste a Abraham. Miren lo que Yeshua le respondió. Y por esta respuesta, inmediatamente empezaron a recoger piedras para tirárselas. Y no estamos hablando, a veces no nos damos cuenta, no son piedrecitas pequeñas. Cogían piedras que necesitan 2 manos para recogerlas. Porque esas piedras que van a tirar no es para herir, es para matar. Eso es apedrear a alguien, ¿sí? Sí, en verdad, antes de que Abraham tuviera vida, yo soy. ¿Qué dijo Yahweh a Moshe en el monte? Después que dijo, antes de decir su nombre, dijo, yo soy quien yo soy. Y después dijo su nombre, Yahweh. Primero dijo Yiyeh, que significa yo soy quien yo soy. Por esto empezaron a recoger piedras para tirárselas. Entendamos estos conceptos, porque el que comete apostasía, el que entra en apostasía, es el que baila en contra de la palabra del Padre. ¿Quién es la palabra del Padre? Yahoshua. Pero está escrita. Y estas dos no se contradicen, son la misma. Y la que el Ruach HaKodesh enseña tampoco tiene contradicción. No podemos leer algo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y decir que cambió
anuló, tergiversó, usen la palabra que ustedes quieran, algo del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, algo de la Torá, algo predicho por los profetas. Entonces, vamos a continuar y vamos a entender, ya que estamos entendiendo lo que es la fe, ya lo que estamos entendiendo lo que es ir en contra de la palabra, ya que estamos entendiendo a través de la parábola de la vid verdadera, qué cosa es el pueblo, qué cosa es Israel, cuál es nuestra identidad, qué cosa es ser apóstata. ¿Y a qué prueba nos va a llevar Yahweh en este tiempo que viene, en el cual estamos, ¿en qué? Entrando en la gran tribulación? Amén. ¿Algunas preguntas? Aquí, hoy sí voy a dejar la grabación abierta por si alguien quiere o tiene alguna duda de lo que se enseñó y tiene alguna pregunta. Este es el momento. Entonces, si no hay pregunta, entonces creo que hice un buen trabajo en explicarle, aunque no fui yo. Entiendan que lo que leímos viene totalmente de las Escrituras. Amén. Y espero de verdad, le voy a enviar no sé cómo se llaman, pantallas, estas escenas, estos slides en inglés, para que tengan los versículos y los capítulos y puedan regresar y leerlos durante esta semana. Recuerden que ya hemos enviado 3 de los profetas menores, aunque no son menores, solo son libros más pequeños. La semana que viene vamos al número 4, son 12 en total. Cuando termine la serie van a tener 12, no estudios completos, pero 12 pautas esenciales que nos dan, temas principales que nos dan los profetas menores, que son de suma importancia. Fíjense que ya hemos tocado, por ejemplo, la hipocresía. Es más, en los profetas menores, si los entendemos bien, vamos a ver la definición de apostasía. Amén. Que Yahweh bendiga su santa palabra y hasta la semana que viene, donde estaremos dando la parte 3, tercera de esta serie, tratando de entender qué cosa es la apostasía de los últimos tiempos. Amén. Amén.